a lo que voy es que para hacer una elección sabia de por quién votar o por quién hacer, debes de... El siguiente tema del podcast es elige a un político sabio. Ese es un tema un poco más complejo, por así decirlo, porque al momento de estar haciendo este podcast, iba a hablar casi 3 veces de lo mismo, así que intenté juntar estas 3 frases de cómo elegir a un político sabio. ¿Por qué elegir a un político sabio? Primero hay que entender que los males de la política son aquellos que no dejan ejercer el puesto de manera que solo la ciudad salga beneficiada. ¿Por qué esto es importante? Porque, primero, ¿por qué elegir a un político sabio? ¿Por qué no elegir a el que represente a la población promedio mexicana? O por ejemplo, no sé, decir, no, pues tú, la clase baja, que sería como la que representaría a México realmente. Eh, ¿Por qué no? Porque si no hay una persona que... lo voy a dejar con esta frase, vamos a iniciar con esta frase. El rey debe ser filósofo, o el filósofo debe ser rey, porque solo el pensador puede acceder al mundo de las ideas, de los valores supremos, y así conocer mejor el bien y la justicia. Básicamente es eso, ¿no? Cuando tú eres una persona letrada, cuando eres una persona que ha estudiado, que tiene conocimientos sobre, ya llámese filosofía, política, matemáticas, físicas, vaya, cuando estás repleto de cultura general, pues tienes un punto de vista mucho más amplio que los demás. ¿Por qué? Porque si ya estudiaste la sociedad, si ya estudiaste a la ciencia, si ya estudiaste el arte, pues puedes entender el por qué están pasando ciertas cosas, ¿no? Eso es a lo que quería llegar Platón, con el rey debe ser filósofo o el filósofo debe ser rey, ya que y es otra frase que dijo, los sabios, aquellos que se han consagrado a la búsqueda de la verdad, son quienes deben gobernar. El resto no comprenden lo esencial y por consiguiente se convierten en un peligro cuando gobiernan. Lo cual eso es muy cierto. Al momento de que una persona no comprende lo esencial, lo que necesita la sociedad, se vuelve un peligro porque quiere decir que empieza una etapa de estancamiento, lo cual lleva a el país a una se, eh, segresión, creo que se llama. Eh, Vaya, lleva a el país a una posición donde no se mueve, donde no hay mejorías y como todo sistema se va desgastando. Si no hay mejora, el mismo sistema se desgasta y empieza a colapsar, que es lo que realmente ocasiona. Pero ¿por qué? ¿Por qué una persona puede hacer que colapse todo el país? Efectivamente no. Efectivamente, afortunada, como existe la democracia, como no es un rey que nos está dirigiendo, pues hay varios filtros que debe de pasar para antes de que el presidente diga algo se haga, ¿no? Que son los diputados, los senadores, los políticos, vaya, toda esa jerarquía de poder, ¿no? La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo va, pero básicamente es eso, ¿no? Lamentablemente, el problema es que no es solamente el presidente quien es un estúpido, ¿no? Sino es todos quien lo están... O sea, es que ¿cómo es que llega ese presidente? ¿Y cómo es que llega un estúpido al poder? Porque está rodeado de estúpidos. Porque para ellos él es la mejor opción para gobernar. Él es la persona más letrada. Ahora imagínense, quiero que ustedes se pongan en la cabeza cómo es posible
que una persona sin conocimiento, una persona cero filósofa, una persona cero sabia, decide gobernar a un país, ¿no? Es el gran problema. Quiero que vean a su presidente, llámese quien ustedes quieran, y díganme si de verdad es la persona más inteligente. Por supuesto que no. Y qué curioso que las personas que lo rodean son una bola de estúpidos. Es una sencilla manera de darse cuenta que no vamos en el camino correcto. Oh, pero es que si son tan estúpidos, ¿cómo es que llegaron ahí? Porque seamos sinceros, la política actual no va en función a el pueblo, sino a quién va a heredar mi puesto, básicamente. Así que es un gran problema alguien no, que alguien que no conozca los valores supremos, por así decirlo, este, no esté ahí. Porque como bien cité lo que dijo Platón, eh, si no conoces los valores supremos como es la verdad, el bien, la razón, la justicia, pues no vas a conocer exactamente el bien y la justicia, que es lo que necesita gobernar el país. El bien, la razón y la justicia. Si hay una persona en el gobierno que no conoce ese tipo de cosas, pues efectivamente no va a ser un buen presidente. Así que es un gran problema que se vive y yo creo que cómo elegir a un político sabio. Esta es la pregunta más importante. Bueno, ok, ya me dijiste y ya me di cuenta que mi presidente es un estúpido. ¿Cómo es que yo le hago para, de manera democrática, elegir a mi nuevo presidente? Eh, Igual, insisto, es meramente un tema utópico, pero a base del voto. A base del voto, tú debes de primero formarte como una persona sabia, como una persona que se pone a leer, como una persona que estudia, que está en constante conocimiento. No solamente los libros te dan el conocimiento, sino que puedes aprender a partir de una linda flor. O sea, pero obviamente necesitas más tiempo. Pero eh, cosecha lo que has aprendido y aprende a distinguir lo que es la razón y el bien. Creo que eso es lo que te hace una persona útil para la sociedad, quien va a poder hacer un voto digno. Y yo creo, sinceramente, que si el país necesita, creo que la guerra sería lo mejor. ¿No? Sería como, a ver, vamos a hacer un golpe de estado, vamos a ver qué pasa. Puro estúpido que está legislando mi nación, no quiero eso, ¿no? Y si no me hacen caso, pues voy a estar peleando. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que a veces la violencia no es la solución. Yo creo que siempre hay una manera, formas de hablar, pero obviamente si tu contrincante es un simio, pues el simio no va a saber hablar, lo tienes que golpear para que entienda. Entonces, es un gran problema. A lo que voy es que para hacer una elección sabia por quién votar o por quién hacer, debes de ser tú primero una persona sabia, una persona con conocimientos para que puedas explicar lo que quieres decir, ¿no? Básicamente. Los dejo con todos los males de la política provienen del hecho de que son las opiniones, las pasiones y los intereses en vez de la razón los que gobiernan las decisiones de los humanos.